Ultimátum Digital, muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas. Los comentarios, las opiniones de nuestros articulistas y columnistas de toda la información que se genera en el mundo, en México y en Chiapas. Y saludo esta mañana a mi colega, mi compañero Javier Guizar. Javier, muy buenos días. Tony, muy buenos días y buenos seguimos días. Manteniendo la sana distancia. Así es, ahorita vamos a hablar rápidamente del COVID y antes de empezar reciba un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ametsa Mayoa Arce. Y en efecto, pues bueno, hoy empezamos con las 8 columnas del día de hoy, un tema 100% médico, Sí. muy interesante. Si algunos no sabíamos qué pasa con nuestro corazón, pues aquí abordamos un tema muy interesante que surgió a partir de nuestro programa que dirige nuestra compañera Helen Barrios. Helen Barrios, en nuestro programa La Fuerza de la Imagen, el lenguaje de la imagen y toda esa especialidad que ella maneja. Y bueno, este asunto de los novedosos médicos, este método de los médicos para salvar vida, lo que se llama el cateterismo, la intervención directa hacia el corazón. Y estos médicos chiapanecos, hay que destacarlo, estos médicos chiapanecos que estuvieron aquí con nosotros, comentaron toda esta técnica que están llevando a cabo. Lea con calma esta información que viene hoy en nuestra página 9. En la entrevista, el médico José Noé Colmenares Gómez informó que desde que se instaló hace 15 años la hemodinamia, revolucionó, afirmó, la cardiología en Chiapas. Está muy interesante. Y también él estuvo con nosotros en el estudio el doctor especialista en diabetes, que también abordó Eddie Alfaro Coutinho, quien a través de un libro suma más comentarios, más información orientativa sobre este caso que fue muy interesante, Javier. Sí, fíjate que sí, me sorprendió el currículum vitae que tienen de los ambos, dos, ¿no? con estudios en el extranjero, especialmente en Europa. Y bueno, gente que pone en alto la ciencia médica en Chiapas, y me queda claro que son gente que tiene que estar en puestos claves en el gobierno federal y estatal, de veras. Así es, pues muchas gracias a nuestra compañera, nuestra colega de esta casa editorial, Helen Barrios Colmenares Gómez, en el marco del arranque del nuevo programa de esta casa editorial, El Poder de su Imagen. Gracias, Helen, por traernos a estos personajes que hoy destacamos sustantivamente en materia informativa. Y también comentarles un evento que tuvo el gobernador del estado, que me parece muy interesante, Javier, y público, sobre fortalecer la producción que se hace en el estado de Chiapas de lana, miel, café y árboles frutales. Esto sin duda alguna fortalece la economía local, y pues el propio ejecutivo animó a estos productores locales y obviamente los va a apoyar para que sigan fortaleciendo este sector, que es muy importante: la lana, miel, café y árboles frutales de una calidad que pueden ser perfectamente vendidos a cualquier mercado internacional, Javier. Fíjate que bien por el gobernador, anda muy activo, ha estado trabajando y recorriendo el estado de Chiapas, pero algo que comentábamos, hay mucha gente, sobre todo alcaldes, que no están haciendo caso a los señalamientos puntuales que ha hecho el gobernador. Y cuidado, alcaldes, créame que el gobernador tiene su carácter, y por ahí hay 2, 3 en la mira que no están haciendo las cosas bien, Por lo menos la aplicación de la ley, que eso es por lo supuesto que hace un ejecutivo del estado con sus demás órganos del poder, el legislativo y el judicial. En este caso nos referimos a una nota que viene en nuestra portada. Es el alcalde de Teopisca usa el cargo para promocionarse electoralmente, y esto tiene que ver que no hace como que no escucha los llamados del Ejecutivo del Estado, los llamados del Fiscal General del Estado y los llamados del Congreso del Estado. Es legítimo tener aspiraciones políticas, por supuesto, pero se tienen que hacer de forma legal. Y si este alcalde, como bien menciona nuestro compañero Gilberto Luna desde Teopisca, los habitantes señalan directamente al presidente municipal de Teopisca, Abel Tobilla Carpio, de otorgar de manera ilegal permisos a comerciantes ambulantes a cambio de votos en la carretera federal
tramo Teopisca-San Cristóbal, que todos ubicamos perfectamente bien. Y si él tiene ganas de hacer procesos electorales, la ley dice que debe renunciar, como ya lo han hecho alrededor de 10 alcaldes y algunas otras autoridades municipales, regidores y síndicos. Que participe, pero que renuncie. Sí, y si no, es que fuera su interés, ¿no? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, fíjate, en este tema de la nueva ley que aprobó el Congreso, de que muchos alcaldes están ya en estos meses, lo que no hicieron en meses pasados, recorriendo sus municipios, y de una vez, si no van ellos, llevan a la cónyuge, llevan al primo, llevan al sobrino o llevan al próximo candidato a presidente municipal de su municipio, y ya van amarrando, entregando obras y de una vez amarrando lo que viene para el próximo proceso electoral del 2021, donde el candidato prácticamente ya lo están, el precandidato o posible candidato del presidente municipal ya lo están placeando. Así andan muchos alcaldes en Chiapas. Así andan muchos. Y también revise tanto en nuestra versión impresa como digital, una nota que viene en Interiores en la página 5, donde esto fue nota internacional el día de ayer. El Papa Francisco hizo el nombramiento de 13 cardenales a nivel internacional. ¿Y cuál es el caso específico de esto para los que no podemos estar tan habituados a este nombramiento, que al final se vuelve de interés general, porque estas altas jerarquías de nombramiento se vuelve político o se vuelve un interés social para todos los creyentes católicos, porque entre los 13 nuevos cardenales de todo el mundo hay uno mexicano y hay uno que conocemos aquí en Chiapas, que es el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, aunque aquí yo precisaría algo, que él ya no es obispo en funciones, sino ya está jubilado. Pero ¿cuál es el otro asunto de interés? Se vuelve papable. Forma parte del cónclave cuando así se decide en algún momento para buscar sucesor a el obispo de origen argentino, latinoamericano, el Papa Francisco, actualmente en funciones. Así que Felipe Arizmendi se suma a esta lista de papables. Tiene un perfil muy interesante don Felipe Arizmendi, primero porque coincide con con la ideología de don Samuel Ruiz. Sí, pues estuvo ahí muchos años. Teología de la liberación, pero también tiene otro perfil que hay que reconocer, su acercamiento con la cúpula del poder, ¿no? Y no con cualquiera, con la gente más poderosa de este país. De hecho fue el que casó al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, con la actriz Anaí. También casó a la hija de Chaufet, recordarás, de Emilio Chaufet. Estuvo presente en esa famosa boda a Carlos Salinas de Gortari, estuvo presente también Enrique Peña Nieto, y la cúpula más importante de este país, este personaje de la vida religiosa, y hoy puede ser uno de los candidatos. Sí, él está papa en su momento. Activo, pero le llaman una especie de jubilado porque tiene más de 80 años, sí, y claro, así en su estructura funciona, pero está perfectamente activo. Y lo que llamó la atención fue que también hubo algunos nombramientos que los especialistas en esta materia decían que fue bastante plural el Papa, porque también nombró al cardenal, al arzobispo de Washington, sí, Wilton Gregory, originario de Sunnyside de Chicago, y que se convierte en el primer purpurado afroamericano, sí, de la historia de la iglesia, muy incluyente. Y no solamente eso, fue nota también porque el arzobispo de Kigali, en Ruanda, Antonio Capnada, que se convierte también en el primer príncipe de la iglesia de este país tan golpeada por las guerras y la hambruna. También dos españoles. ¿Algún día miraremos a un papa africano? Sí. ¿Negro? Mira, han habido tantas series en todo el mundo, películas interesantes que planteaban, ¿te acuerdas? Que una mujer iba a ser Estados Unidos, que fue Hillary Clinton, que no llegó, que iba a ser un empresario, bueno, pues ahí lo tenemos, que Donald iba Trump, a ser que perderá las elecciones en 2 semanas. De Naciones Unidas iba a ser por primera vez un hombre de raza negra oscura, ya lo fue. Entonces todo es posible, todo es posible. Y esta tendencia que ayer decidió el Papa, ayer mismo fue en la Basílica de San Pedro, la información decía que
la subió oportunamente Ultimátum, era que fue un poco sorpresivo, que sí avisó a su gente de confianza, pero él salió, hizo público estos 3 nombramientos cardenales. Por algo será, son señales, Ahora, ¿no? sí rompe los protocolos de grupos muy conservadores que Sí, tiene el para Vaticano, nada, ¿eh? el Papa Francisco, con lo que dijo Sí. que las personas del mismo sexo, vía civil, hay que decirlo, no religioso, civil, se pueden casar, digo, para el mundo. Sí, y abrió tantito la puerta, ¿no? Y porque, fue... de hecho, por ahí sí, hay, causó un ya hay sismo, pronunciamientos muy un conservadores sismo. a lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? Además que Así es latino, es argentino, digo, nuestro primer Papa latino, ¿no? Sí, pues bueno, hablando de sismos, pues vamos a empezar con los temas ¡Vamos! políticos de Arsenal de Plumas con nuestro subdirector Alejandro Moguel Serrano, quien acá entre nos, en su columna del día de hoy, la titula Para AMLO, las imposiciones eran abominables, eran. Y el contenido tiene que ver con algo muy singular porque al parecer están jubilando a Porfirio Muñoz Ledo. Sí, ya, nadie niega el perfil de don Porfirio. Es un monstruo en la política, es un hombre que conoce de cepa las estructuras de este país, en lo político, en lo social, en lo económico, en leyes, en las reformas en la historia de México. Es el maestro de maestros en política. Un doctorazo. Pero ¿no? cuando termine este gobierno, Tony, tendrá 91 años. Prácticamente a veces ya ni se le entiende cuando habla. Y además llega Mario Delgado, un hombre de toda la confianza de Marcelo Ebrard, también del presidente Andrés Manuel López Obrador, y muy amigo, por cierto, de mi diputada federal por Palenque, Manuela Obrador, que es la prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con todo esto que está pasando y lo que dice muy bien nuestro director Moguel, Alejandro Moguel, yo creo que las canicas ya se están alineando, Tony, Por supuesto. para Marcelo Ebrard, que por cierto estará mañana aquí en Tuxtla Gutiérrez en un evento en la Universidad Autónoma de Chiapas, Sí. firmando un convenio con el rector de la UNACH. Sí, él es papable para la presidencia. Bueno, sí es papable para la presidencia. Es candidateable. Marcelo Ebrard. Es Que hay de Marcelos a Marcelos, te dirá. Hay de Marcelos a Marcelos, ahí. Sí, ya hablaremos Y de lo eso. dijo Pues el bueno, presidente Andrés Manuel. aborda muy bien, lea con calma la columna de nuestro subdirector Alejandro Moguel, Muy buena. que describe perfectamente esta radiografía morenista y se centra evidentemente de lo que está pasando con Porfirio Muñoz Ledo, que prácticamente algunos dicen que pasó de panzazo Mario Delgado, aunque en la tercera fue la vencida, ganó con un amplio margen y queda la duda, como bien escribe hoy Alejandro Moguel, de esta manipuleo o manipulación que pudo haber existido para que Mario Delgado, que era el ungido, el elegido, finalmente ganara en la recta final. Está muy es parte de la democracia lo de Mario Delgado. Fíjate, en otro partido político ya desde la primera encuesta le hubieran dado línea y es esta es la línea y aquí es lo que quiere el presidente. Pero aquí estas fuerzas democráticas que hay en Morena, donde las tribus y las hordas se discuten y van a plenos donde se dicen todo. Entonces yo entiendo que eso tenía que pasar. No hay línea, aunque se sabía que Mario Delgado tiene un gran acercamiento con grandes personajes de la Cuarta Transformación, entre ellos Marcelo Ebrard, entre ellos también el chiapaneco Bonifaz, Raúl Bonifaz Morano. Raúl Bonifaz, también con la diputada Manuel Obrador y con muchos gobernadores que no dudo que están con Mario Delgado. Y en días lo vamos a ver, Así es, sí, todavía esa historia no ha acabado, ya está haciendo sus propuestas de trabajo Mario Delgado y todo eso va a ir aterrizando a los estados y a ver cómo se plantea el nuevo liderazgo de Mario Delgado ya en la víspera electoral del 2021. Y hablando también de intensidad política, de temas que están muy álgidos en todos los escenarios de este país de frontera a frontera, es lo que expone hoy el doctor José Antonio Molina Farro de los fideicomisos, esta desaparición de los 109 fideicomisos, lo menciona muy aguda, de manera evidente el doctor sobre esta crítica y empieza como va, ¿no? Hay a favor, cabrones,
Así gritó en el pleno la senadora de Morena, Lucía Transviña, al aprobarse la eliminación de 109 fideicomisos por un total de 68,000 millones de pesos. Y en fin, relata cada dato, los millones, y este asunto que ha quedado muy crítico de parte del presidente, porque de momento, ya lo habíamos comentado la semana pasada, no se ve una contrapropuesta de qué manera se van a estimular a estos sectores que se les quitó los fideicomisos. Hablábamos de este recurso millonario que se hacía al Fonden, que se había corrupción, bueno, que se hable quiénes estaban ahí implicados en la corrupción, el apoyo a la ciencia y tecnología, al apoyo a las energías renovables, a las energías limpias, etcétera, a los temas de salud, a los temas del cine, del arte, de la cultura, y en el corto plazo, dice el propio presidente y la gente de su gabinete que no han desaparecido los fideicomisos, pero no vemos que se hayan reetiquetado, sino está como guardadito ese dinero, una y sola ahí está bolsa, el punto. una sola bolsa, y que supuestamente se va a utilizar para apoyar a toda esta gente que antes lo hacía vía fideicomisos, solo que será más transparente el proceso. A mí sí me hubiera gustado que hubieran quedado algunos fideicomisos más para ciencia y tecnología, el Fonden, y para otros temas ahí importantes, con unas nuevas reglas de operatividad, todo transparente y democrático, pero que no hubieran desaparecido la mayoría de los fideicomisos, de los 109 fideicomisos que hay, que son más de 68,000 millones de pesos. ¿Cuál es el ruido que nos hace Tony? Que las reglas de operación hasta ahorita no sabemos cómo se van a utilizar en una sola bolsa. ¿Cuál es el camino a seguir en caso de que haya una desgracia el día de mañana por temas? Tenemos ya un ciclón ahorita en la Ribera Maya, el famoso ciclón llamado Z, Así es, que hasta en el nombre da miedo. Entonces, pero como lo ponen en Estados Unidos, ya ni modo, no sabían lo que implica para nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a utilizar ese recurso? Es el ruido que tenemos todos. Ojalá se transparente y que no cause escozor en el resto o en un grupo importante de ciudadanos que sí le importa este tipo de temas, ¿no? Así es, rescataré sus últimos párrafos del doctor José Antonio Molina Farro, que me parece interesantes, que lo ubica en términos de CONACYT, la desaparición de este fondo a la ciencia, la tecnología y la investigación, que sí tú comentabas la otra vez que muchos investigadores ahí se la pasaban viajando, en efecto, pero pues que le pongan nombre y apellido, de hecho, le resten, van a auditar. pero no por 3, 4 o 10 o los que sean, no tienen que pagar la factura aquellos que sí trabajaban en ese ámbito de ciencia y tecnología, como de otros sectores. Dice: México se aislará del ámbito internacional justo en la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial, el internet de las cosas. Pero ya sabemos, para la 4T, la ciencia es neoliberal. Deseo equivocarme, pero el tiempo lo dirá. Ojalá se equivoque, porque de los fideicomisos se pagaban patrocinios para pertenecer a grupos colegiados internacionales de investigación. Tú sabes que hay grupos a nivel mundial donde se paga una membresía para pertenecer a esos grupos reconocidos, donde se puede publicar, donde se comparte conocimiento, donde también se bajan recursos. O sea, estos grupos también entregan recursos y que llegan a los fideicomisos a México a través de esos fideicomisos. Al no desaparecer, yo no veo cuál sea el mecanismo para bajar esos recursos internacionales que están y que ofertan estas agrupaciones. O sea, no veo cómo va a ser. Entonces, si no existe esta imagen institucional, yo creo que sí se va a tener problemas muy serios. Sí, veremos todavía esa historia que no acaba. Y bueno, dos columnas interesantes el día de hoy que hablan de temas sociales. Uno, comentaré de Gregorio Camacho, nuestro psicólogo de cabecera, infancia y tecnología. Es un tema, Javier y público de Ultimátum, que todos los adultos, padres de familia, debemos estar pendientes del uso de las tecnologías. Se ha estudiado mucho el fenómeno hace un par de años, cuando primero empezó el internet y luego empezaron estas alta tecnología del más alto nivel que está al alcance, si no de cualquiera, pero sí de gran parte de la población, es la tecnología en la mano.
Antes era en la computadora, ahora se facilitan las cosas, estas grandes compañías mundiales que hacen el acceso cada vez más fácil, no 100% barato. Hablaremos de lo que pasa en Chiapas con la tecnología, pero primordialmente este aumento que hay, sobre todo en tiempos de pandemia, que se agudizó, que los niños estén en contacto constante. Si antes estaba, ahora están más por el pretexto de recibir clases en línea. Y por supuesto que hay dificultad, ya muchos hay en México, en Chiapas, en cualquier parte del mundo, ya hay testimonios, como bien lo escribe hoy Gregorio Camacho, de estas experiencias muy feas, de que tú estés trabajando, el niño esté y de repente se meten pedófilos, de repente hay pornografía, hay manipulación, tanto con los adultos y más con los niños. ¿Cuál es la tesis aquí que plantea Gregorio Camacho? Y yo estoy perfectamente de acuerdo con él, que los niños al usar la tecnología son vulnerables. Sí, claro, entonces, y además si no hay un seguimiento del papá, si no está atento la mamá o quien sea el tutor del niño, de qué página está viendo el menor, es sumamente peligroso. Si tú le das un dispositivo al niño, hay que estar ahí dándole seguimiento y no dejar el celular o la tableta como un distractor para que no me moleste. Sí. Porque implica poner al niño en riesgo. Las plataformas son muy peligrosas, hay temas muy delicados que a cierta edad no debe de manejar el niño. No, y ahora lo que se está viendo, las comunidades de juegos, es que ya ahora es un ámbito muy, muy amplio que ni te imaginas, Javier y público. Por ejemplo, nada más citaré uno, los videojuegos, que aquí lo plantea bien Gregorio Camacho, ya formas una comunidad en cualquier parte del mundo. O sea, tú puedes estar jugando a tal hora en cualquier momento con un niño de la India, pero no sabes si un niño es la pura fachada de alguien que está ahí jugando. Tú estás jugando y de repente te dice, ay, qué bien juegas. Empieza la charla en la comunidad y estás jugando en un juego X cualquiera de comer, de guerra, etcétera, todo lo que hay de diversión, de deporte, hasta los educativos, y de repente empieza la charla. Oye, qué bien te ves y todo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y supuestamente del otro lado del teléfono, de esta cadena, de esta comunidad, no sabes quién está. Sí, entonces, claro, ya han existido aquí gente de Tuxtla que ha estado ya con problemas porque empiezan a conquistarle, a coquetearle, empiezan a mandar fotos y tal, y se hace un verdadero lío tremendísimo, tremendísimo. Y aquí la recomendación, hace algún tiempo se hablaba que las nuevas tecnologías de información y comunicación, de todos estos dispositivos, eran diabólicos. No, sí tienen una connotación de precaución, sí, y es responsabilidad de los padres que estemos atentos, porque por supuesto que estas herramientas de tecnologías solventan muchas cosas, ayudan, sí, son positivas, pero la recomendación, subrayo, insisto, es que los padres de familia estemos pendientes hasta en la clase. Sí, hay que estar muy atentos. Aquí él recomienda que los niños a cierta edad no tienen que tener ese tipo de tecnología a la mano, hay que buscar otras actividades pedagógicas y recreativas, de entretenimiento y de aprendizaje que ayuden a la maduración cognitiva y emocional del niño. Posteriormente va a crecer, será adolescente, sus necesidades serán otras, sus inquietudes serán otras, sus curiosidades serán otras, claro, con un seguimiento del tutor o del papá o la mamá. Y ya en la vida adulta, pues él ya va a decidir qué quiere ver y no quiere ver, porque él tiene su propio criterio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay historias muy feas, muy tristes en las redes sociales. Papá y mamá, pongan atención. Y más ahorita que estamos esclavizando al niño y a la niña a la tecnología, que no es mala, simplemente hay que enseñarles cuáles son los beneficios de la tecnología. Con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, que va para largo, con todo lo que está pasando ahorita en Europa, en Francia, que hay toques de queda por coronavirus. Es más, hubieron 50 casos de coronavirus en Chiapas estos días. Entonces, no se ha ido este tema, vamos a seguir con el problema del coronavirus. Entonces, los niños no van a regresar a clases, Tony, yo esto lo veo muy largo. Si bien nos va, los niños muy probablemente regresan a clases hasta agosto del año que viene, 2021. Entonces, pues es esta situación de esclavizarnos, y lo digo
y lo señalo entre paréntesis porque pues no hay otra forma de que el niño aprenda, ¿no? Así porque es. tiene que estar en contacto con sus maestros o sus maestras a través de la tecnología. Pues ya de salida tenemos 4 minutos para ir cerrando. Les recomendamos también leer la columna del día de hoy de nuestro compañero Amado Ríos Valdés, Ecología Humana, que habla de un tema que yo estoy totalmente de acuerdo. Él pregunta, ¿somos lo que comemos? Sí, por supuesto, claro, que somos lo que comemos, somos lo que leemos, somos lo que pensamos, así somos es. lo que creemos, porque al final de todo este cúmulo de lo que comemos, lo pensamos, lo que leemos, decidimos. Pero ahí sí coincido mucho con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El neoliberalismo, esta situación que estamos viviendo en el mundo del neoliberalismo, nos trajo una serie de la industrialización de la comida rápida, chatarra, Sí. que la encuentras en cada esquina de esas tiendas que traen XX y O, de una comida en cualquier tienda de chatarra, comida mala para el organismo. Y enfermedades como el coronavirus nos vulneran. Más del 30% Sí, de la población es víctima, mucho más, es víctima de lo que trajo el neoliberalismo en comida chatarra, Así muy es. mala. Y aquí lo plantea muy bien Amado Ríos, que debemos de buscar la manera, todos de manera individual, familiar, colectiva, como sociedad, la manera de contradecir todo este mundo que Sí, no va a desaparecer, claro. No va a desaparecer Coca-Cola, no va a desaparecer Gansito, no va a desaparecer Sabritas, pero mientras esté, eso debemos de trabajar, cambiar nuestros hábitos, Sí, desaprender, claro. aprender, tener mejor alimentación, invertir mejor nuestro dinero en alimentarnos, porque eso es lo que nos va a salvar la vida más adelante. La pandemia nos ha desnudado, pero después de la pandemia vendrán otros retos y desafíos en este mundo, y mucho de lo que somos de manera sustancial como seres humanos es lo que está dentro de nuestro cuerpo. Así que, pues con este comentario nos vamos, mi querido Javier. Pues, muchísimas gracias. Y no se pierda en un momento más una entrevista exclusiva con el representante, el coordinador estatal del nuevo partido, del nuevo partido Redes Sociales Progresistas, el maestro Alfredo Ramírez. No se lo pierda, a la 1 de la tarde. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.